Mi Padre Celestial. Él es el Padre de todos sus hijos y sus hijas que han venido a ser adoptados a Él. Y como Padre eterno, nuestro Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Dile al que está a tu lado: el Padre quiere lo mejor para los hijos. Dilo de nuevo, díselo a alguien más: el Padre quiere lo mejor para los hijos. Y porque un Padre como nuestro Dios, que es un Padre justo, amoroso, correcto, misericordioso, quiere lo mejor, el Padre muchas veces tiene que disciplinarnos. Alguien diga: disciplinarnos, corregirnos. El Padre corrige a los hijos. Dilo conmigo: el Padre corrige a los hijos. La Biblia dice en Job, el capítulo 5, alguien vaya conmigo entonces, Job, el capítulo 5, oiga la palabra, en el versículo 17, oiga lo que dice la Escritura. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¡Wow! Bendecido el hijo y la hija de Dios que Dios lo castiga. ¿Cuántos quieren el castigo de Dios? No si no es necesario, pero somos bendecidos cuando Él nos castiga. Alguien dice: pero ¿cómo es eso? ¿Por qué bienaventurado el hombre a quien Dios castiga? Oiga la segunda parte, porque dice la palabra, dice: por tanto, no menosprecies la corrección. Alguien diga: la corrección. Dios te corrige como Padre del Todopoderoso. Hay algo que quiero que oigas esta noche de Dios y lo recibas como la palabra del Señor. Dios te corrige para que no termines mal. Dile al que está a tu lado: Dios te corrige para que no termines mal. Vamos, dilo: Dios te corrige para que no termines mal. Nuestro Padre nos disciplina. Y nos disciplina porque quiere que aprendamos bien a hacer las cosas que nos convienen. ¿Cuántos entienden esto? Y entonces la palabra del Señor nos dice y nos enseña que la corrección de Dios, la disciplina de Dios, óigalo bien, es un entrenamiento que Dios nos da. Alguien diga: entrenamiento. Dios nos entrena para que podamos hacer las cosas que traen bendición a nuestras vidas. Vayamos juntos al libro de Hebreos, el capítulo 12. Vamos, abra su Biblia. Por favor, nadie moviéndose, quieto para que la bendición venga a su vida. No vaya a interrumpir a nadie. En Hebreos, el capítulo 12, oiga lo que dice. En el versículo 6, la palabra del Señor dice, en Hebreos, capítulo 12, versículo 6. ¿Alguien lo tiene ya? Dice: porque el Señor al que ama disciplina. Si te ama, te va a disciplinar. ¿Qué es la palabra disciplinar? Es la palabra pardeía. Pardeía. ¿Qué quiere decir pardeía? Quiere decir educar, entrenar, corregir. Dios al que ama lo va a disciplinar, dice la Escritura. Y azota, Dios mío, azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azotar habla de claramente Dios tratar duramente a sus hijos cuando es necesario. Alguien dígale a su hermano: cuando Dios te trata con dureza es porque quiere hacerte un mejor hijo, una mejor hija. Vamos, díselo a alguien. ¿Ve? Es importante. Yo quiero mostrarle algo esta noche. ¿Se acuerda la Escritura? No menosprecies la corrección del Todopoderoso. No dejes pasar la corrección de Dios a tu vida. Porque cuando no aceptas la corrección de Dios, tu destino es hacia consecuencias, es hacia sufrimiento. Muchos hijos e hijas de Dios, por no dejar que Dios lo discipline, terminan con consecuencias toda una vida. Ahora, Dios los perdona. Alguien diga: Dios perdona. Y cuando te arrepientes, Dios borra tus pecados, pero las consecuencias quedan allí. Y yo quiero que entendamos algo. El versículo aquí donde estamos, Hebreos 12, dice en el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, nadie se goza cuando lo están disciplinando, especialmente Dios.
Nadie encuentra algo bueno cuando Dios le está tratando duramente con él. Pero Dios sabe que es necesario. Al momento no causa gozo, sigamos leyendo, sino tristeza. Pero después, alguien diga después, alguien dígalo después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ser ejercitados en la disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que si hacemos lo incorrecto nos va a disciplinar, nos va a enseñar la lección, nos va a moldear, nos va a hacer algo en nosotros que sepamos por qué no debemos de repetir, caer en iniquidad con lo que hayamos hecho. Eso es lo mismo, por eso nos dio padres terrenales, para mostrar la paternidad celestial. Cuando los padres cumplen su función, disciplinan a los hijos. Cuando un hijo, una hija, una niña, un niño, un joven, una jovencita no tiene disciplina en la casa, ¿qué sucede? Se desenfrena. Alguien diga, se desenfrena. Comienza a tomar sus propias decisiones, comienza a hacer todo tipo de prueba de cosas que están realmente son perjudiciables para él y para ella, porque la disciplina es lo que marca el camino del bien. Y entonces, pueblo del Señor, es muy importante entender que no debemos salirnos de la disciplina del Señor. Ahora, Dios no quiere disciplinarnos, Él quiere evitar la disciplina, Él quiere que estemos bien haciendo lo correcto, obedientes a Él, pero cuando desobedecemos, Dios tiene que actuar. Esa es la razón que quiero mostrarle algunos proverbios. Porque el libro de Proverbios habla lo que sucede cuando Dios te disciplina. Y lo importante de la disciplina, lo importante de la corrección, de la manera en que Dios disciplina, no es como el hombre o la mujer o los padres cuando no tienen a Dios, que solo vienen y golpean al niño y muchas veces lamentablemente en todas partes del cuerpo. Eso es abuso físico, aunque es cierto que la Biblia enseña con vara, que es una forma ilustrativa de que el niño debe de sentir la vara, el castigo en el lugar adecuado, saber que está siendo realmente castigado porque ha hecho algo que es un daño peor si no es castigado. No solamente se disciplina con la vara, se le da instrucción. Alguien diga instrucción. Por ejemplo, Dios cuando nos disciplina, Dios no lo hace con odio, Dios no lo hace enojado. Dios se puede enojar, Dios se enoja, pero siempre la disciplina del Señor será con amor. Alguien dígalo conmigo, Dios siempre disciplina con amor. Por eso cuando un padre corrige a un niño, no lo debe hacer cuando el padre está enojado. ¿Por qué? Porque va a aumentar la fuerza sobre el niño, porque va a aumentar muchas veces los padres se enojan y dicen palabras agresivas al niño y a la niña, que en vez de corregirlo le causan resentimiento y le causan daño en el alma. Y estamos aprendiendo esa vida interior. Los padres deben de calmarse, respirar profundo, tener la paz de Dios y luego llamar al hijo, llamar a la hija, disciplinarlo, venir con la vara, venir con la disciplina directa de decisiones que se hayan tomado, pero en amor, y decirle: hoy te disciplino con vara, hoy te quito esto por esto y esto y esto. Instruirle cuál debe ser el paso a tomar la próxima vez, enseñarle a los hijos. Dios nos enseña a nosotros, Dios nos ama a nosotros, Dios nos corrige con amor, aunque la corrección de Dios duela. ¿Alguien entiende eso? La corrección de Dios puede doler, pero Dios nos está amando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quiero que vea Proverbios, el capítulo 13. Oiga lo que dice la palabra del Señor. En Proverbios, el capítulo 13, en el versículo 18, la palabra dice: pobreza, oiga esto, consecuencias, pobreza y vergüenza. Alguien dígalo conmigo, pobreza. Alguien dígalo nuevo, pobreza. Ahora, ¿usted quiere saber por qué hay gente que llega a pobreza? Porque nunca aceptaron disciplina. ¿Alguien me está oyendo? ¿Ve? Si usted ve que sus hijos, y por eso esto es importante, y Dios hace lo mismo con nosotros, y como crecemos y somos disciplinados, tenemos que ser corregidos por el Señor. Por ejemplo, ¿cuántos padres a sus hijos en cierto momento es sabio venir y enseñarle al niño cuando va creciendo: te voy a dar $5 por semana, te voy a dar $2 por semana,
y enseñar al niño cómo va a manejar el dinero. Y lo primero que el padre y la madre que son cristianos, ¿alguien aquí cristiano? Hay unos 2 cristianos aquí. ¿Cuántos hay aquí? ¿Hay alguien aquí cristiano? Hay otros 2, gloria al Señor. El resto son impíos, creo, pero gloria, si se van a convertir. Pero óigame bien, cuando es cristiano, el padre y la madre le enseña al niño mayordomía. Le dice, te voy a dar tanto por semana. El niño dice, oh, me va a dar dinero papá, me va a dar dinero mamá. Y dice, ahora ¿qué vas a hacer? Y cuando los padres quieren el bien de ese hijo, no le dice gástalo en lo que sea, no le dice aprende cómo se usa. Y lo primero que le enseñan es aparta el diezmo. Te doy $5, 50 centavos para el Señor. Le prepara al niño el sobre, le enseña al niño de pequeño, lo primero es del Señor. Amén. ¿Cuántos padres hacen eso? Muy importante, porque esa es la corrección. Y se le enseña y se disciplina. ¿Qué está haciendo? Preparando al niño para nunca experimentar pobreza. ¿Alguien me está oyendo? Amén. ¿Alguien me está oyendo? Porque la Biblia dice que el que menosprecia el ¿qué? ¿El qué? Vamos, iglesia, abra su Biblia, ¿lo tienen ahí? El que menosprecia el consejo tendrá ¿qué? Pobreza y vergüenza. Entonces, si usted quiere que a sus hijos les vaya bien, les enseña, los disciplina. Cuando el niño empieza a gastar en lo que no es, por ejemplo, el niño va y quiere gastarse los $5 en todo dulces, azúcar y dulce, usted dice, no, te voy a corregir, te voy a enseñar. Está bien un dulce por semana, pero el dinero hay que ministrar lo que Dios te ha bendecido. Pero si no lo disciplinan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se disciplina a un niño? Óigame, le estoy enseñando algo importante, porque así es Dios con nosotros. ¿Qué pasa cuando los padres le dicen, sí, ve, usa puro dulce? ¿Qué empieza a suceder en el niño? Obesidad. Alguien diga, obesidad. Tanto dulce, tanta azúcar, empieza el niño a subir de peso. No se enoje conmigo, está dando una palabra de Dios. Empieza la niña a subir de peso. Y cuando sube de peso y es tan niño y tan niña y joven, que empieza a afectarle su salud. ¿Por qué? Porque no hubo disciplina. Porque la disciplina es ¿qué? Educación. La disciplina es corrección. Tienes que cuidar tu cuerpo, no puedes abusar mucho, no puedes gastar todo el dinero en esto. Entonces, cuando hay disciplina en la casa, mayordomía, como le estoy dando un ejemplo, ese niño crece, tiene el primer trabajo, sabe administrar su dinero. Sabe que él saca el diezmo, sabe que no puede gastarlo todo en esto, ir a la tienda y gastárselo todo, sabe que tiene que tener un ahorro, enseñar a los hijos ir a hacer un ahorro, enseñar a los hijos ir a gastar en esto. ¿Quiere comerse un helado? Está bien, un helado, pero no todo el dinero en helado. Y lo disciplinan los padres para que aprenda a hacer que tener dominio y mayordomía en sus finanzas. Y ese niño, esa niña, ese es un joven, una joven exitosa que en un trabajo empieza a administrar bien las cosas. Pero cuando no hay disciplina en eso, ¿qué sucede en los jóvenes? Malgastan, viven, disfrutan esto, no tienen control, no importa cuánto ganen, más gastan porque no hubo disciplina. Dios con nosotros nos disciplina en todas las cosas. Alguien dígale a su hermano, Dios nos disciplina en todas las cosas, porque Él quiere que hagamos lo correcto. Cuando hacemos lo incorrecto es que padecemos. Y aquí dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda, oiga esto, la corrección que va a recibir, honra. El que recibe la disciplina va a recibir honra, lo van a reconocer, va a crecer, porque eso hace la disciplina. Te hace ser una mejor persona en lo natural, y delante de Dios te hace ser un hijo de obediencia. ¿Qué hace la disciplina? Proverbios 22, versículo 15. Miren lo que dice. Proverbios 22, versículo 15. La palabra dice, la necedad. Alguien diga, necio. Necio. ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir al niño, no sea necio, no sea necia? Bueno, la necedad es totalmente rebelión, desobediente, hace lo que quiere, no hay corrección. Y yo entiendo y quiero que entienda esto, así es Dios con nosotros. A veces nosotros somos muy buenos en unas cosas, muy malos en otras cosas, y Dios es paciente pero nos corrige. Y Dios trata con nosotros, y si nosotros no hacemos caso, Dios trata más duro con nosotros. Los padres, igual con los hijos, tienen que hacer de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina tiene que dar fruto. Dile a tu hermano, la disciplina tiene que dar fruto. Esa es la razón que vemos la corrección de Dios. ¿Se acuerda del hijo pródigo?
¿Por qué piensa que Dios dio el ejemplo? El padre lo dejó ir. Y todos dicen, pero ¿cómo el padre no le pidió que se quedase? Hijo, quédate, mira, te voy a dar más. No, el padre le dijo, está bien, ¿te quieres ir? Vete. Así es Dios con nosotros. Tú quieres hacer tus cosas, tú quieres hacerlo a tu manera, está bien. Yo te amo, aquí lo tienes todo conmigo. No quieres venir más a la iglesia, no quieres más relación conmigo, vete. Y hasta que vino que la disciplina le comenzó a faltar, le comenzó a no tener trabajo. El único trabajo que consiguió fue un trabajo con los cerdos. Yo voy a decir algo que es muy duro, pero mucha gente tiene que entenderlo. A veces cuando alguien le está yendo en el trabajo, no todo el tiempo es eso, pero a veces tenemos que preguntar, ¿es Dios que le está tratando con esa persona? ¿Será que Dios lo está disciplinando porque hizo algo incorrecto? ¿O porque necesita oír la voz de Dios? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Sí le dieron trabajo, pero el trabajo era con los cerdos y le dio tanta hambre y no estaba satisfecho y te quería comerse la comida de los cerdos hasta que dijo, está bien Dios, yo voy a regresar donde mi padre. La disciplina funciona. Y a veces Dios te deja a la persona que experimente, y la persona puede tratar de hacer muchas cosas y no le va bien hasta que reconoce que hizo algo que Dios no lo mandó a hacer. Toca a tu hermano y dile, haz lo que Dios te mande a hacer. Porque si no, Dios va a disciplinar. Amén. Dios corrige. Amén. Yo le voy a enseñar algo que yo he aprendido y que la palabra enseña. Cuando Dios esté disciplinando a alguien, usted no se meta. Dile a tu hermano, no te metas cuando Dios esté disciplinando a alguien. Amén. Porque hay gente rápido en los familiares, sobre todo queremos ayudar al familiar. Mira que está en esta situación, vamos a ayudarlo. Está bien, te voy a prestar tanto, te voy a ayudar con... No haga eso, a no ser que Dios le diga que lo haga. Pero sí, usted tiene que estar seguro, porque si Dios está tratando con ese familiar, con esa persona, deje que Dios trate. ¿Sabe por qué? Si usted se mete en algo que Dios está haciendo, a usted también va a tener consecuencias. Amén. ¿Cuántos han leído la palabra? Cae el ayudado y cae el que lo ayuda. Dile a tu hermano que no vayas a caer. No ayudes a alguien que Dios esté disciplinando. Amén. Están muy callados. Amén. Pero más vale que reciban la palabra para que Dios no nos discipline. Porque Dios no nos disciplina. Jonás era un rebelde. Se subió en la embarcación. Y pues esa pobre embarcación, esos hombres dijeron, esta tormenta, ¿qué es esto? Aquí es por causa de alguien. Y Jonás durmiendo bien tranquilo. Él durmiendo y todos preocupados. Dile a tu hermano, no te preocupes cuando Dios va a disciplinar a alguien. Y lo despertaron, le dijeron, ¿qué pasa aquí? Y lo arrojaron al mar. Y se calmó la tormenta. Y Dios lo disciplinó. ¿Qué le hizo Dios? Se lo tragó el pez. Yo quiero que entiendas eso. Hay gente que se la tiene que tragar el pez para que realmente reconozca y cambie su actitud. Amén. Mire, padres, a veces va a haber un hijo rebelde. A veces va a haber una hija rebelde. Óigame, le estoy hablando como un padre espiritual. Va a haber alguien que simplemente no quiere oír el consejo, no quiere hacer. Usted tiene sabiduría, usted pasó por ahí, usted no quiere que sus hijos pasen por ahí, pero no quiere oír. Usted le dice a tal hora y llega a otra hora. Usted dice, no vayas con tales personas, no es bueno. Y va con tales personas. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Dejarlo, entregarlo a Dios. Amén. Que Dios discipline. Right. Y a veces habrá consecuencias. Right. Pero cuando Dios trata duro, Dios sacude. Porque debe decirle algo. La disciplina es la corrección del Todopoderoso. La Biblia dice claramente aquí en el Proverbio 22, donde estamos, en el versículo 15, oiga como dice, la necedad está ligada, es como una atadura en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué hace la vara de corrección? ¿Aleja qué? La necedad. Ahora, no siempre piense en la vara como aquel instrumento con que usted va, depende de la edad del niño, y usted debe ser sabio, usted va a corregir. La vara es las decisiones que usted toma. Amén. Bueno, entonces tú quieres hacer así con los hijos, así es Dios con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? No vas a tener este beneficio. No vas a tener la llave del carro, lo que es, Dios le va a guiar disciplina, en su disciplina en casa. Pero Dios con nosotros aplica la vara. ¿Qué hace Dios? Cuando nosotros necesitamos algo de Él, a veces Dios dice, no clames a mí, yo no te voy a oír. Ahora, Dios está oyendo, pero Él realmente actúa como que no oye, porque dice, tú no me oyes a mí. La Biblia lo dice así, tú no me oyes a mí, yo tampoco te voy a oír a ti. Y Dios deja
que la persona pase procesos para que se vea sin Dios y aprenda la lección. Es muy importante la manera en que Dios trata con nosotros. Dios va a corregir a cada uno como Él sabe, tiene que corregirlo. Con unos será más duro, con unos será más severo, con otros menos. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene por medio de la disciplina. Yo quiero decirte algo. Muchas veces cuando Dios disciplina a alguien, hay gente que rechaza a Dios. Tú disciplinas a alguien, le llama la atención a otra persona. Muchas veces nos toca con autoridad espiritual decirle la verdad a alguien. La Biblia dice habla verdad, y tú lo disciplinas. No estás haciendo bien, esto está mal, no debe de actuar así como cristiano. ¿Sabes lo que la disciplina es tan fuerte que sabe lo que hace? Dice la Biblia que por corregir a alguien a veces te van a aborrecer. Amén. A veces tú disciplinas a alguien y te aborrecen. Amén. A la gente no le gusta que le llamen la atención. A la gente, a nosotros como humanos en lo natural, no nos gustan que nos digan las cosas. Pero ¿sabe lo que eso hace? Nos hace realmente heredar bendición cuando aceptamos la corrección. Pero es un riesgo. Por eso es que hay muchas personas que no disciplinan. No, yo no le voy a decir nada. Ya él está. No, pero tu deber es hablar verdad con la persona que está mal. Dile a tu hermano, habla verdad con la persona que está mal. Tú estás como cristiano, tú estás en un lugar, hoy es otro cristiano murmurando, criticando. Tú vienes y lo disciplinas. Hermano, así no se habla. Esto no edifica. Amén. Ahora, ¿sabes lo que te va a pasar? Te va a tomar como un enemigo muchas veces. Porque no nos gusta que alguien venga y nos hable y nos haga sacudirnos de algo que estamos haciendo. No nos gusta ser corregidos. Déjame mostrarle un ejemplo. La Biblia dice que los hombres y la mujer de Dios tienen autoridad para disciplinar. Usted sabe, le voy a dar un gran ejemplo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo vio claramente a Pedro actuando mal? A Pedro. Ahora, Pedro es un apóstol. Pablo también. Pero Pedro caminó con Jesús. Pablo vino después. Y usted puede pensar, Pedro que estuvo con Jesús, que fue en los 12, Pablo no fue en los 12. Y Pedro estaba actuando mal. Dile a tu hermano, los cristianos a veces se equivocan. Los cristianos no hay tal cosa que el cristiano perfecto. Todos vamos a la perfección. Right. Y Pedro, que es un gran líder, ¿sabe lo que está haciendo? Está básicamente, hipócritamente actuando, jugando a dos lados. Venían los judíos y él se hacía con los judíos, porque había un problema entre judíos y gentiles. Los judíos decían que solo era para ellos, pero se iban los hermanitos judíos y Pedro, sigamos como gentiles. ¿Y cuánta gente usted conoce? Se junta con aquellas personas, y luego cuando ve a otras personas no quiere que lo vean con esas personas. Y usted sabe, el cristiano no es de doble cara. El cristiano no es de doble reflejo de acciones. Y Pablo lo vio y le dijo, Pedro, ven para acá. Y no piense que lo llamó a un lugar secreto y allá con la puerta cerrada. Le dijo delante de todos. Eso es disciplina. ¿Sabe por qué lo hizo delante de todos? Porque todos estaban viendo la actitud de Pedro, que estaba mal. Por eso en la iglesia hay autoridad. Dile a tu hermano, en la iglesia hay autoridad. ¿Usted qué piensa si alguien en la iglesia empieza a hacer un desorden? Hay disciplina. La iglesia está abierta para todos. Pero cuando alguien viene a la iglesia a hacer un espectáculo, a hacer un desorden, a hacerle daño a la iglesia, hay que confrontarle y se le disciplina. Dice, pastor, ¿cómo se disciplina? Primero Mateo 18, se habla con él directo. Pero si está hablando o haciendo algo, hay una autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se puede permitir en la iglesia que la gente haga lo que quiera hacer, cuando la iglesia es la obra de Dios. Amén. Y Dios ha puesto autoridad. Amén. Lo mismo en tu casa, lo mismo en el gobierno de tu casa. Tú tienes que establecer la autoridad. O entra cualquiera y porque vive ahí hace lo que quiere. No, tiene que haber una autoridad. ¿Es tu casa un hogar de Dios o no lo es? Amén. Pero es que ahí vive el familiar mío y él no es cristiano. Pues sabe una cosa, vive ahí, y como vive ahí se tiene que sujetar a lo cristiano. Amén. Y si no, que salga y pague su propia casa, su propio lugar, para que haga lo que quiera. That's right.
Pero no, pero como es familiar no digo nada porque no es, no, hermano, tiene que haber disciplina y tú tienes que decir, estas cosas son aquí en mi casa, bajo este techo, porque aquí el Señor es el rey, dueño de la casa. Pero si no hay gobierno en la casa, dile a tu hermano, si no hay gobierno en la casa, Dios mío, entran y salen y hacen todo lo que quieren. Y eso no puede ser así. Y Pablo entonces llamó a Pedro delante de todos y le dijo, estás haciendo mal. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 2. O alguien abra su Biblia. Yo le pregunto a veces a algunos, pues para ministrarles, cuando a usted lo disciplinaban de niño. No, mi papá nunca. Claro, entiendo cuando no hubo un papá, cuando no hubo una mamá, pero es más, otros me dicen, mi papá era el que me pegaba, mi mamá nunca, mi mamá era tan dulce. No era tan dulce. Tu mamá le faltaba autoridad para también disciplinarte, porque la disciplina tiene que estar en ambos padres. Amén. Debe haber disciplina en la casa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo nos enseña el patrón de la disciplina. Y tenemos que entenderlo. Mire, iglesia, Gálatas capítulo 2, alguien lo tiene ya, versículo 11. Mire cómo dice la palabra. Aquí vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de la disciplina, porque es importante para que haya un respeto, haya una obediencia y demos un buen testimonio. En Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Mire cómo habla el apóstol. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, o sea, ya se apartaba, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, mire lo que hace una persona indisciplinada, desordenada, rebelde. Aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si no hay disciplina, otros siguen el ejemplo. Amén. Dile a tu hermano, si no hay disciplina, Aleluya. otros siguen el ejemplo. That's right. Esta es la razón que espiritualmente tenemos que entender algo. Cuando se le permite a una persona actuar mal en el cristianismo y no se le corrige, otros siguen ese ejemplo, son arrastrados por ese ejemplo. Usted sabe, los niños son bien inocentes y de ellos es el reino de los cielos, y los niños todos son de Dios. Pero veamos el ejemplo de un niño. Cuando un niño empieza a saltar y a correr por la iglesia, inmediatamente usted que ve otros niños que corren detrás. Solo se necesita que uno empiece a correr y todos salen a correr. ¿Qué dice aquí? Pedro, que no es un niño, es un adulto. Pedro empezó a actuar de esa manera, hipócritamente. Y ese no apóstol. Y Pablo dijo y vio que aún Bernabé, que no es otro niño, es otro adulto, discípulo, empezó a actuar de la misma manera. Porque un mal ejemplo contagia a otros. Y si no hay disciplina y no hay autoridad, no se corrige. Entonces, ¿cómo lo hizo Pablo? Cara a cara. O sea, cuando tienes que hablar la verdad con alguien, y no es que lo haces enojado y con odio, no, volvemos a lo mismo. Dios no disciplina con amor, pero lo confrontas, le hablas la verdad y le estableces que no se puede actuar de esa manera. Y qué bueno, porque cuando tú amas a alguien, lo haces. Y Pedro entendió eso. Pedro comprendió. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos dice en Apocalipsis, el capítulo 3. Dios trata con la iglesia. Imagínense, va a tratar con el que no está en la iglesia también. Y dejemos que Dios trate, porque Dios trabaja. A veces no entendemos algo. Yo no sé. Yo quiero decir algo aquí de parte del Señor. A veces las naciones son disciplinadas. Es más, van a ser juzgadas naciones enteras por su trato al judío, por su reconocimiento a Dios. Usted sabe que cuando una nación entera se vuelve idólatra, cuando en una nación hay mucha idolatría, mucha adoración a la muerte, mucha adoración a lo que sea, mucho orgullo, Dios permite disciplina a esa nación.
Y yo sé que a veces decimos, Dios, mi país, oh Dios, haz algo en mi país. Pero ¿sabe lo que eso trae? Arrepentimiento. Que la nación se vuelva y se humille ante Dios. Diga, Señor, te necesitamos. Amén. Pero a veces el cristiano no ve eso. A veces decimos, oh, este mal hombre o esta mala persona, sí, el diablo va a levantar. ¿Sabe cuando el diablo levanta y hace lo que él quiere hacer? Cuando Dios dice, voy a disciplinar. Y Dios dice, y se aparta y viene la disciplina del Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes una nación entera, una familia entera, alguien no quiso oír la voz de Dios. Y es lo mismo que sucede en América. ¿Qué pasa? Miren los abortos, mire todo lo que hay de homosexualismo, lesbianismo. Cuando una nación le da la espalda a Dios, vienen castigos de Dios, vienen juicios. Hay gente que no quiere oír el mensaje, los juicios de Dios, pero hay juicios. Oh, yo sé que nos gusta oír un evangelio. Oh, Dios, amor, Dios, misericordia, Dios siempre bueno. Y es bueno, pero Dios también es abominación delante de Él. Y Él trae disciplina a una nación, a un pueblo. Mire lo que hizo claramente con Sodoma y Gomorra. Dio oportunidad, Dios da oportunidad, pero cuando no hacen caso, cuando se vuelven duros, cuando hay orgullo, cuando hay rebeldía, Dios permite que caiga. Amén. El fuego y las consecuencias. Y tenemos que ver la Biblia como es la palabra. Por eso dice Apocalipsis 3:19, oiga esto. Apocalipsis 3:19, la palabra del Señor dice claramente, oiga, como dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Usted sabe que no habría arrepentimiento si no hubiera un castigo de Dios? Hay gente que se arrepiente porque el Espíritu le trae convicción, pero hay otros que no. Hay otros que el Espíritu les habla, Dios les muestra, sienten un poco de Dios, pero ahí siguen en lo mismo. Y entonces viene un castigo de Dios y ahí viene el arrepentimiento porque sienten el castigo de Dios. Amén. Y sabe que hay otros que sienten el castigo de Dios y se vuelven más duros e invocan más los demonios y se vuelven y se pierden. Porque aún la disciplina, hay gente que no la acepta. En vez de darse cuenta que está siendo amado para que corrija su caminar, continúa en lo mismo y hace cosas peores. Entonces tenemos que entender, el Señor disciplina. Alguien dígalo conmigo, el Señor disciplina. El Señor disciplina. Yo quiero que entiendas esto. Es mejor, esto es poderoso lo que te voy a decir, es mejor un castigo temporal que un castigo eterno. Dile a tu hermano, es mejor que seas castigado en la tierra y no que seas castigado toda una eternidad. Díselo. Es mejor que Dios te discipline en la tierra y que no te discipline para siempre. Amén. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Cuando la vida se acaba, el que no aceptó la disciplina en la tierra y cambió, va a ser castigado eternamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de castigo. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende esto? La palabra dice, nuestro Dios es un Dios de juicio. Es un Dios de misericordia y amor, pero de juicio. Por eso fue que envió al Hijo. ¿Por qué piensa que el Padre permitió que al Hijo lo azotaran? Que al Hijo lo clavaran en la cruz, que se burlaran del Hijo. Era en la disciplina del Padre sobre el Hijo. Ahí dice, pero ¿por qué el Padre disciplinó a Jesús, azotó a Jesús, permitió? Jesús dijo, yo puedo pedir ahora al Padre, Él me envía los ángeles. Pero ¿por qué el Padre no envió los ángeles? ¿Por qué Jesús no pidió los ángeles? Porque Jesús se puso en el lugar suyo y en el lugar mío. Amén. El castigo era para usted y para mí, y era un castigo eterno. Y mucha gente ignora, y vamos a tener un tiempo en unas semanas aquí de celebración de la resurrección de Cristo. Pero Dios mío, que no sea una celebración no bíblica, porque aquí se predica la palabra. Lo que sucedió es Jesús fue castigado por usted y por mí. Dile a tu hermano, fue castigado por nosotros.
Todavía hay gente que todavía no quiere oír el mensaje de la salvación y quiere seguir pecando y quiere seguir haciendo lo indebido. ¿Y qué va a suceder? El castigo viene sobre ti, porque cuando tú no aceptas que el castigo sea sobre Jesús, el castigo viene sobre ti. Dile a tu hermano, tócale, que el castigo de Dios no venga sobre ti. Es mejor el castigo temporal que el castigo eterno. Amén. Ahora recuerda, Dios no quiere castigarte, disciplinarte si tú haces lo bueno, si tú vives una vida en obediencia a Dios. Pero es bueno si tú haces lo malo, que el Padre muestre su amor y que lo haga aquí en la tierra, y que tú entiendas que Dios te está corrigiendo. ¿Sabes lo que dice Isaías 53? El castigo de nuestra paz, el tuyo y el mío, fue sobre Jesús. Por eso el castigo fue toda la furia del enemigo, todos los azotes, la corona de espinas, las burlas, todo lo que le hicieron a Jesús era un castigo que nos pertenecía a nosotros. Pero el castigo fue para que tuviéramos paz. Por eso dice el castigo de nuestra paz. Pero usted está con paz porque Él fue castigado. Amén. Y Él no tenía que ser castigado, pero tomó el castigo por nosotros. Entonces, pueblo del Señor, yo quiero que entiendas esto. Mateo 25, el versículo 46, dice así la palabra. Alguien óigalo. Mateo 25, el versículo 46. Está la escritura. Oiga lo que Dios dice. Dice la palabra: e irán estos al castigo eterno. Es el castigo que ya no hay más corrección. Ya el castigo es para siempre. E irán algunos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que cuando fueron corregidos en la tierra siguieron viviendo y no les importó el castigo, no les importó la disciplina del Señor. En Judas, el capítulo 1, el único capítulo de Judas 1, el versículo 7, ¿qué dice? Judas 1:7, óigalo. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, una vez más, del fuego eterno. Alguien diga: fuego eterno. Fuego eterno. Entonces Dios quiere que entendamos en esta noche que Él nos va a disciplinar. Dios se duele del castigo. Dios no es que quiera y se agrade en castigarnos, pero lo tiene que hacer. Dile a tu hermano: lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Y cuando tú veas que algo en tu vida te está causando dureza, dile: Señor, ¿es solo una prueba? ¿Es un ataque? Puede ser un ataque del enemigo. Entonces no te preocupes, solo sé fuerte, ponte la armadura. Pero también dile: oh Señor, ¿es esto una disciplina? Porque si es una disciplina, entre más rápido te arrepientas y te humilles, más pronto pasa esa disciplina y sales de esa situación. Amén. Yo he visto gente que no puede prosperar porque el Señor lo disciplina, por su lengua lo disciplina, y no prosperan porque hablan de los ungidos, y entonces nunca prosperan. Right. Nunca alcanzan nada, right, porque la lengua está siendo disciplinada, y nunca van a prosperar hasta que no digan: Señor, está bien, queremos el bien. Nos arrepentimos de hablar contra un ungido, una ungida. Es tan importante entender que el Señor nos va a llamar la atención de nuestra propia vida, de nuestras palabras, nuestras acciones. La Biblia dice claramente que muchas veces la palabra nos enseña que Él nos ungió, Él nos llamó, pero nos va a castigar aunque seamos ungidos si no llevamos a cabo el llamado de nuestras vidas. Mire cómo Dios le habló a David, y Dios castigó a David, y lo castigó fuerte. Y la Biblia dice en 2 de Samuel, el capítulo 12, voy terminando, pero alguien oiga esto, porque yo lo siento por los que no vinieron, porque se perdieron algo que Dios quería hablarles. Pero yo quiero que usted reciba esto. 2 de Samuel, el capítulo 12, el versículo 7. Oiga lo que dice la palabra. 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 7.
la Escritura nos dice claramente, hablando de ese trato con Dios, con su siervo. Note, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. David estaba de rey, Dios le había dado todo a David. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios le está diciendo: yo te bendije y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oiga eso, te habría añadido mucho más. ¿Quién sabe cuántas cosas Dios no le pudo dar a David por su pecado? Dios lo tuvo que disciplinar, porque mire, te hubiera añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y todos sabemos lo que hizo: mandó a matar a un hombre, tomó la mujer de un hombre, y le dijo entonces: por lo cual ahora no se apartará jamás. Eso es un castigo que le vino a David: de tu casa la espada. Me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. He aquí, yo hago levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré la mujer delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste lo malo en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. A veces Dios nos castiga y otros ven lo que nos está pasando, y a David Dios tuvo que disciplinarlo de esa manera. Una de las cosas que me impacta de David es que David fue disciplinado varias veces en la vida. ¿Cuántos sabía que David fue castigado varias veces por Dios en la vida? Amén. En este castigo, esa es la razón que Absalón, su hijo, se levantó contra él. Esa es la razón que David tuvo tantos problemas en casa, porque David, Dios no le quitó la vida, Dios tuvo misericordia de él, pero Dios trajo el castigo. Ve, a veces, por más que le digamos: Dios, no me castigues, Dios tiene que hacerlo, porque el castigo, la disciplina, es lo único que asegura el amor de Dios por nosotros, para que seamos realmente hijos e hijas bajo disciplina de un Padre celestial como es Dios. De Dios muchas veces castigó a David. Me gusta la escritura en 1 Crónicas 21, que Dios le dijo a David: ¿sabe lo que David hizo? Mire, pueblo del Señor, esta es su tarea, léalo en casa. 1 Crónicas 21, 7 al 13. David se movió por impulso, se movió por emoción. David comenzó a contar, a hacer un censo del pueblo, y Dios no le permitía hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a contar las cosas en lo natural, tú limitas lo que Dios puede hacer en lo sobrenatural. Y a veces nosotros, por emoción, por sentimiento, por impulso, hacemos las cosas. No hagas nada por impulso. Toca a tu hermano y dile: no hagas nada por impulso, porque los impulsos y las emociones te roban la fe que Dios quiere que tengas. Amén. ¿Y sabe lo que David hizo? Tomó el censo del pueblo y Dios se molestó. Y usted lea 1 Crónica 21, Dios le dijo: te propongo 3 cosas. Y le propuso 3 cosas. Léalo. Le digo: hay 3 castigos que te puedo dar. 1, léalo. 2, léalo. 3, léalo. Pero le voy a decir esto, lo más importante. El tercero era un castigo en manos de Dios. El primero y el segundo era un castigo en manos de hombre. Y David dijo: yo prefiero ser castigado por las manos de Dios y no por las manos de los hombres, porque los hombres son malos y la humanidad castiga sin misericordia, pero Dios, tú todavía tienes misericordia. Amén. Y David dijo: castígame, pero que seas tú, Dios. Y escogió el castigo número 3. ¿Tú cuál escogerías? ¿El castigo del mundo? ¿El castigo de la humanidad? ¿El castigo del ambiente donde vivimos? ¿O todavía le dirías a Dios: está bien, Dios, castígame tú? Eso es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ama y Dios no quiere castigar todo el tiempo, pero necesitamos entender que esto no es hacemos lo que queremos. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y Dios quiere que vivamos en obediencia a Él. Y si no vivimos en obediencia a Dios, hay consecuencias.
Hay cosas que vienen como resultado. Pero dale gracias a Dios cuando te discipline. Dale gracias a Dios cuando te esté instruyendo en algo, enseñando. ¿Se acuerdan lo que la palabra disciplina quiere decir? Educación. Dios te está educando. Dios te está enseñando. Hijo, así no se habla. Hijo, así no se señala. Hija, así no se murmura. Hijo, así no se gasta el dinero. Hijo, así no se me roba en la casa mía. Hijo, así no tomas las decisiones conforme tu voluntad. Es conforme yo quiero, no conforme tú quieres. Y Dios nos enseña y nos educa y nos disciplina. Y podemos ver en la Biblia que cada vez que Dios disciplinó, sea su ungido, sea la ungida, sea un pueblo, sea una nación, y la nación se arrepintió, Dios actuó con gran misericordia. Muchas veces necesitamos decir: Señor, yo me humillo delante de ti y yo acepto tu corrección. Eso es sabiduría. Eso va a alejar de ti la necedad. Pongámonos de pie en la casa del Señor. Yo voy a orar para que el Señor siempre, como hijos y como hijas, nos trate. La Biblia dice que el que no acepta la disciplina